Seguimos con más Noticiero Popular. Estamos con la primera entrevistada de la noche. Ella es Andresa Caldas, integrante del colectivo Pasariño. Andresa, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Ahí vamos, caminando con toda la con todo lo que está pasando en Brasil, está muy complicado. En contexto difícil. Justamente, bueno, te invitábamos para hablar sobre la situación, particularmente de lo que pasó el domingo. Acá en Argentina nos despertábamos con la noticia de que Lula iba a ser liberado, de que estaba la orden de su liberación. Finalmente todo el domingo se terminó extendiendo el secuestro o la no liberación de Lula. Contanos qué fue lo que pasó específicamente el domingo y qué es lo que sucede actualmente con respecto a esa situación. Bueno, utilizaste una palabra que me parece muy adecuada por lo que pasó el domingo, ¿no? De hecho, por varias horas el expresidente Lula estuvo en situación de secuestro, ya que desde la mañana del domingo tenía una orden de liberación a través de un habeas corpus que fue presentado por 2 abogados y parlamentarios que lo presentaron en el Tribunal Regional Federal, que queda en Porto Alegre, que es una instancia superior al cualquier juez de primera instancia. Así que es un tribunal que tenía competencia para tratar de este caso, y el juez que estaba en ese momento en cargo del Tribunal Regional Federal dio la orden de liberación a través de ese habeas corpus. Los impetrantes, los abogados que propusieron esta demanda, estaban en Curitiba desde a las 6 de la mañana. El expresidente Lula ya estaba listo con sus cosas arregladas, con la maleta lista para salir, y lo que pasó fue una situación de que la Policía Federal no respetó esa orden judicial y mantuvo el expresidente Lula en situación de secuestro. Y después lo que pasó, a partir de la noticia de que había un habeas corpus para liberar de forma inmediata a Lula, lo que siguió fue un circo judicial y mediático, todo un armado de una situación para retrasar lo máximo posible la liberación de Lula, que tenía que ser inmediata, justamente para dar el tiempo de que un otro juez que no estaba a cargo, que estaba de vacaciones y que se llama Sergio Moro, que todos conocen mucho, que es el artífice de todas las Lava Jato, se manifestase desde Portugal, desde sus vacaciones, diciendo que tenía dudas de que era válida esa decisión. Bueno, varios tipos de maniobra para impedir la liberación del expresidente Lula. Pero lo que pasó el domingo no es un hecho aislado en Brasil. Desde por lo menos la destitución de Dilma, ¿qué venimos viviendo? ¿Qué está pasando en el país hermano? Sí, definitivamente no es un caso aislado, desafortunadamente. Quizás este caso que pasó el domingo es de lo que caracteriza de manera más evidente y grosera incluso todo lo que está pasando hace 3 años en Brasil, ¿no? Que viene siendo armado de mucho antes, obviamente, con todo un proceso de judicialización de la política y politización del poder judicial a la vez, y que llevó al golpe en Brasil a partir de una teoría jurídica que no se mantiene, justamente para utilizar un artificio fiscal que no se aplica y que ya está comprobado que no se aplica para sacar la presidenta Dilma de la presidencia. Todo eso configura un armado de poderes que están muy preocupados con la posibilidad de que Lula puede ser reelecto, ¿no? Entonces, básicamente ahí hay el manejo del poder judicial, y eso no hay que olvidarse nunca, conectado directamente a los grandes medios. No hay que olvidarse, por ejemplo, que los audios de una interceptación telefónica ilegal también y arbitraria que puso Sergio Moro fue pocos minutos después difundida en red nacional a través de la red Globo. Bueno, hay varios casos de esa articulación muy conectada de medios de comunicación y poder judicial, y grande parte de un poder político que no quiere, que quiere impedir que Lula pueda ser candidato, ¿no? Entonces es importante decir lo que está pasando en Brasil es obviamente un atentado a la democracia de Brasil, eso no cabe más duda, y quizá el episodio de domingo puso eso en más evidencia. Hay más gente en Brasil, claro que hay una anestesia grande de gran parte de la población, pero ahora pasa el Mundial, bueno, se acercan las elecciones, nadie sabe lo que va a pasar en las elecciones, faltan 2 meses y medio, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, gran parte de la población está despertando y viendo eso muy claramente, ¿no? Quizá domingo ayudó a que eso quedara de manera más evidenciada, este manejo del Poder Judicial con los grandes medios.
digo, Brasil tampoco es la excepción dentro de América Latina, ¿no? ¿Qué relaciones encontrás con lo que sucede en Brasil, con el Poder Judicial y con esta estrecha vinculación de los medios que marcabas vos, con la avanzada en general que estamos sufriendo dentro de América Latina, de la derecha? Eso me parece que es un fenómeno, mucha gente está estudiando y apuntando y denunciando, es un fenómeno de la región. Viene con una ola, Brasil quizás está haciendo este laboratorio y donde se está implementando de una manera para este grupo de poder de manera más exitosa, porque de hecho lograron sacar una presidenta electa sin ningún embasamiento jurídico ni político. Estamos viviendo con un gobierno ilegítimo que está implementando políticas para cual no fue electo y no fueron decididas, al revés, ¿no? Políticas obviamente de ajuste, de neoliberales, de privatización masiva de varias empresas públicas. Y bueno, ese tiene un trasfondo que me parece común acá en Argentina, en Ecuador, en otras partes de la región, que es la utilización del Poder Judicial, es el manejo de algún tipo de denuncia de corrupción. Es muy raro y causa algún tipo de curiosidad que Odebrecht esté siendo citada en distintos países. Sí, obviamente hay otras empresas que también manejan varios grados de corrupción, quizás más corruptas, y que no están siendo investigadas. Entonces se agarra una misma empresa y aparecen denuncias ahí que son tratadas de manera muy selectivas, porque si uno ve, por ejemplo, el manejo del caso de Brecht acá en Argentina, o en Perú, o en México, o en Ecuador, o sea, son muy selectivos porque traspasa varios gobiernos, pero apenas algunos de ellos son investigados y denunciados y sufriendo ataques diarios de los medios de comunicación. O sea, me parece que es algo común y en la secuencia de eso es instaurar políticas de ajuste, sea por medio de gobiernos electos o no, ¿no? Entonces, lo que está pasando también en toda la región son avances de políticas neoliberales, la privatización, el cierre de espacios democráticos y un avance muy preocupante, eso no solo en términos de la política institucionalizada, pero al diseño de la sociedad, de un fascismo societario, ¿no? De un discurso de odio, de un discurso de fascismo que va avanzando de una manera muy preocupante, ¿no? No hay que olvidarse que el segundo candidato, ¿no? Uno agarra todas las encuestas, Lula está en primer lugar en todas las encuestas con 33%, y el segundo candidato que viene ahí con 15 o 17% es Jair Bolsonaro, que es un candidato abiertamente fascista y conservador con propuestas amenazadoras a la democracia. Pero la situación que hablamos de Lula o de Dilma en su momento no queda solamente en ellos, porque ¿qué está pasando en la calle con los militantes, con las organizaciones? Bueno, tenemos el caso de Mariel hace muy poquito que refleja la intención de este gobierno que, como si fuera poco, militariza, ¿no?, las calles. ¿Cómo contarnos un poco más de esa situación? Bueno, en Río lo que está pasando, ya vamos a cumplir 4 meses de la ejecución de Marielle y no hay ninguna respuesta. Básicamente eso también viene en un contexto de pérdida de popularidad, bueno, pérdida no, de la manutención de la impopularidad del gobierno Temer, que trató de avanzar con reformas laborales y provisionales y no logró quórum, y pasó entonces a agarrar la bandera de la inseguridad, de la falta de seguridad pública, de la violencia, como una posibilidad de avanzar y agarrar también alianzas con los sectores militares y sectores más conservadores, que quieren medidas más represivas. Bueno, Marielle se interpuso a esa medida que decretó una intervención federal, pero que en realidad es una intervención militar en Río de Janeiro. Desde el primer minuto estaba enfrentando todo el tema de las milicias en Río de Janeiro, que han avanzado enormemente en todos los gobiernos últimos 15 años que está el PMDB en Río de Janeiro. Y bueno, su ejecución demuestra también de una manera muy dura, muy violenta, muy fuerte. Todavía nos agarra mucha tristeza a todos los militantes que lo conocieron, ¿no? Demuestra esa actitud de esos grupos de poder que están ubicados ahí en la parte empresarial, en los grupos de seguridad pública, militares, los medios de comunicación, parte del Poder Judicial, que quiere eliminar los adversarios políticos
O sea, si no ganan las elecciones, sacan a quien fue elegido y bueno, autoritariamente indican a otra persona. O si no, eliminan físicamente a través del asesinato. Entonces, lo que está pasando en Brasil es gravísimo, necesita mucha visibilidad, solidaridad, es algo sin precedentes. O sea, mucha gente mismo que vivió el periodo de la dictadura militar, por ejemplo, dice que había algún tipo de código dentro mismo de los juicios, ¿no? Cosa que no está pasando ahora. Está mismo la ley más básica, la Constitución, hay que hablar, pero el Código Proceso Penal no está siendo obedecido, y ese tipo de actitud de eliminación del adversario político a través de la violencia, del asesinato, ¿no? Que también es gravísimo y bueno, nos preocupa a todos en Brasil, en la región. ¿Cuál es el panorama ahora? ¿Cómo sigue la lucha? ¿Cómo sigue? Vos decías que también había como alguna especie de concientización de mayor cantidad de gente. ¿Cómo la ves? Bueno, justamente en el caso después del asesinato de Marielle, eso se ha generado, además de una conmoción, una movilización muy fuerte de grupos, por ejemplo, que ya estaban también muy desesperanzados con la política tradicional, que también perdieron la esperanza con 15 años de gobierno de PT, una parte de la juventud que se identificaba, no solo a través de las agendas identitarias, pero también la manera de hacer política, por ejemplo, de Marielle, que trabajaba todo el tema de la favela, de la juventud, del feminismo, toda la temática LGBTI. Bueno, todo eso genera una reacción de movilización muy fuerte, que sigue siendo, permanece ahí en Brasil, pero obviamente hay todo el contexto de violencia, ¿no? Entonces mucha gente que estaba animándose a participar de la política, por ejemplo, identificando a Marielle una referencia como nunca tuvimos. O sea, en general nuestros referentes políticos son hombres blancos en toda la región, tenemos las estatuas de hombres en caballos, mismo el Che Guevara es un hombre blanco, y tenía entonces una juventud de niñas y niños y bueno, una parte grande de la población que se identifica en una personaje importante y potente y que se ve ahí amenazada también de avanzar. Entonces, el lidiar con ese intento de calar voces, de movilización, y bueno, la reacción de la gente que está en las calles, ¿no? La consigna es no salir de las calles, y a eso vamos. Desde acá de Argentina también, con el colectivo, con el grupo de apoyadores que tenemos en Argentina, en la región. Me parece que es un tiempo de volver a clamar en todos nuestros actos y movilizaciones por una unidad latinoamericana.